Saludos, mi nombre es Julián Rosado, yo trabajo en la unidad de reforestación como líder de planes de reforestación y planes de siembra en Para-Naturaleza. Hoy les voy a estar hablando sobre una parte bien esencial del proceso de reforestación que se da luego de sembrar los árboles en su nuevo hábitat. Aparte de nosotros sembrarlos, acompañarlos a través de mantenimientos periódicos que hacemos, hay otra tarea esencial que debemos de hacer, que es el monitoreo de siembra. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer un monitoreo de siembra? Pues de la misma manera que en cualquier tipo de proyecto tenemos que realizar evaluaciones para ver qué está funcionando y qué no. En las siembras no es diferente. También es importante ir al campo luego de sembrar estos árboles y ver cómo se están comportando estas nuevas especies, si están recibiendo suficiente agua, si ya estamos viendo algún tipo de producción de semillas, si estamos viendo incluso especies que están utilizando estos espacios. Así que todo esto nos deja saber a nosotros cómo estos nuevos árboles que nosotros sembramos se están adaptando a este nuevo hábitat y si están cumpliendo esa función de aportar a la restauración de hábitat en ese espacio. En nuestras áreas naturales protegidas, los árboles que nosotros utilizamos para siembra vienen de nuestros viveros de Para-Naturaleza, donde los árboles están sumamente consentidos, tienen todo lo que necesitan, toda el agua, el abono, la mejor tierra. Así que cuando esos árboles nosotros los graduamos del vivero y los llevamos directamente al campo, ya el panorama cambia un poco y es un poco un choque de transición. Así que cuando nosotros salimos al campo, luego que se dan estas siembras y vamos viendo en qué estado están estos árboles, pues entonces eso nos da información a nosotros de probablemente si tenemos entonces que hacer alguna acción, echar agua adicional o tener algún tipo de composta adicional para que esos árboles se puedan adaptar solos en ese nuevo espacio. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo los monitoreos de siembra? Nosotros desarrollamos un protocolo para trabajarla asumiendo un mínimo de 2 personas. Una sola persona puede ir al campo y levantar los datos, pero por seguridad deben ser por lo menos 2 personas y también así pueden levantar mayor cantidad de datos en el tiempo que tienen. Antes de salir al campo es bien importante que nosotros tengamos información que nos facilite ese proceso del monitoreo. Así que, ¿qué debemos de tener? Debemos de tener la localización del espacio de siembra y debemos de tener la hoja de datos. En la hoja de datos es que están resumidas las especies que se sembraron ese día y las cantidades. Otra cosa que nos facilitaría es que si de por sí ya nosotros sabemos de antemano qué especies se sembraron y tenemos dificultad identificando alguna de las especies, pues también sería bueno repasar cómo se ven esas especies para entonces poder identificarlas adecuadamente en el campo y pedir apoyo al oficial de reforestación para hacer una visita previa o al campo o al vivero para poder entonces familiarizar con las especies que no necesariamente conoces muy bien. Comenzamos con lo básico, que es nuestra vestimenta. Cuando vamos a ir al campo, eso significa que vamos a estar expuestos a diferentes condiciones del clima, ya sea sol o lluvia. Nosotros recomendamos usualmente en el campo utilizar pantalón largo para evitar exposición a espinas de enredaderas o de árboles y picadas de insectos. Camisa de manga larga para protegernos del sol y zapatos cerrados que se pueden ensuciar. Un sombrero sería ideal. Y una capa de lluvia, pues eso es opcional de las personas, pero si en caso de que llueva, pues siempre es bueno tener algo para resguardarse. Los monitoreos usualmente se hacen en la mañana porque son las mejores horas que el tiempo está más fresco y tienen una duración aproximadamente de 4 horas. Una vez tenemos todo nuestro equipo personal, también es súper importante tener los siguientes materiales. Nosotros tendemos a utilizar a veces una lupa de mano pequeña para ayudarnos a identificar manchas, plagas de herbivoría y cualquier otro detalle importante que podamos ver en las hojas de los árboles que no se vea bien a simple vista. También utilizamos bolígrafo para anotar los datos o lápiz. Utilizamos cinta de flagging para marcar los árboles que vamos monitoreando. Tijera de poda en caso de que tengamos que recortar alguna enredadera que está en el árbol que estamos monitoreando. Y tenemos también un GPS
GPS y una carpeta con las hojas de datos que vamos a estar utilizando en ese monitoreo de siembra. También tenemos una hoja de ID que identifica algunos de los insectos que podrían observarse o signos de herbivoría que podrían observarse en los árboles, así que eso también es importante llevárselo para entonces poder marcar adecuadamente en la hoja de datos qué signos de posibles plagas o herbivoría estamos viendo en esa siembra. En caso de que no tengas una cámara, puedes sacar una foto con tu teléfono. Si tienes algo que estás viendo en las hojas o en el árbol que no estás muy seguro de qué es o que podría ser una plaga potencial, siempre es bueno documentar con lo que tengas a la mano. Si tienes tu teléfono, sácale una foto y luego entonces lo incluyes con la hoja de datos sobre lo que viste. Bueno, una vez tenemos todo el equipo que necesitamos, llegamos al campo. Así que lo primero que vamos a utilizar son las hojas de datos de monitoreo y la hoja de resumen de la siembra. Esta hoja de resumen de siembra nos va a estar ayudando a saber qué exactamente vamos a estar monitoreando, o sea, qué especies y qué cantidades deberíamos de encontrar, y la hoja de datos de monitoreo nos va a estar ayudando entonces a colectar los datos de por sí. Bien importante, debemos de familiarizarnos de antemano con esa hoja de datos, ver qué vamos a estar llenando. Esta hoja se compone de dos hojas principales. La hoja principal de monitoreo tiene la información básica donde nos pide la fecha de la siembra, el nombre del área que vamos a estar monitoreando, la fecha en que estamos haciendo la actividad de monitoreo, tomar las coordenadas del lugar de siembra en caso de que no se hayan tomado esas 4 coordenadas que nosotros pedimos del plano de siembra el día de la siembra, pues entonces el día que la persona va a monitorear, coge esas 4 coordenadas y las anota en esta hoja principal. Se determina también si el espacio donde vamos a ir a monitorear es un área pública, es un área privada o es un área natural protegida. En el caso de las áreas naturales protegidas de Paranaturaleza, pues es un área natural protegida, pero es un área privada también, así que debemos de hacer checkmark en esa área. Y entonces escribir el nombre de la propiedad que estamos monitoreando. Si fuéramos a ir, por ejemplo, a un bosque que maneja recursos naturales, pues entonces ahí el encasillado debería ser un área pública y entonces se pone el nombre de la propiedad. En el GPS ID, algunos de nuestros GPS tienen un código asignado a ese equipo, así que nosotros siempre ponemos el nombre de ese código porque en caso de que necesitemos buscar ese equipo para bajar la información que tomamos ese día, se nos hace más fácil, o si es otra persona que lo va a hacer por nosotros, pues entonces ya sabe que GPS directamente va a buscar. Esos puntos que nosotros tomamos en el campo nos ayudan a visualizar en un mapa lo que es el polígono o el área de siembra. Así que eventualmente, una vez nosotros vayamos tomando información específica de los árboles, eso nos va a ayudar a visualizar mucho mejor lo que es el espacio de siembra que estamos monitoreando ese día y que continuaremos monitoreando eventualmente. La próxima columna vamos a estar anotando el nombre del árbol. Los nombres de los árboles, ya sea el nombre común o el nombre científico, tienden a ser un poco extensos, así que nosotros utilizamos una abreviación del nombre científico. Igual el nombre científico es único para cada árbol y no varía. En el nombre común sí puede repetirse ese mismo nombre común a diferentes especies de árboles o a una misma especie. Así que en ese sentido nosotros utilizamos una abreviación del nombre científico que incluye las primeras 3 letras del género y las primeras 3 letras de la especie. Por ejemplo, en el caso del roble nativo, su nombre científico es Tabebuia heterophylla, así que escribiríamos tab, que son las primeras 3 letras de Tabebuia, y het, que serían las primeras 3 letras de la especie heterophylla. Todo eso va bajo nombre de árbol. Luego vamos a mirar la condición del árbol, si el árbol está vivo o está muerto. Uno de los indicadores que nos puede decir a nosotros si el árbol está vivo o está muerto, a primera instancia, es si llegamos y lo vemos con hojas. Si las hojas están marrones, puede ser que el árbol esté pasando un estrés, pero no necesariamente significa que el árbol esté muerto. Igual que si vemos un árbol sin ninguna hoja, tampoco significa que el árbol esté muerto. Así que, ¿cómo nosotros sabemos si el árbol está vivo o está muerto? Pues nosotros hacemos una prueba que
le decimos la prueba de la raspadura con la uña, es que vamos a la corteza del árbol, hacemos una raspadura y verificamos más allá de esa superficie de la corteza, ese componente interno, ¿verdad?, del xilema de ese tallo, y vamos a ver el color que está presentando. Si vemos un color blanco pálido, significa que el árbol está en un estrés bastante grande y que tiene posibilidades de no sobrevivir. Si está completamente marrón, está muerto, ya ahí no hay más nada que buscar. Pero si lo vemos verde, ya sea de un verde más brillante hasta un verde pálido, el árbol está vivo, aunque en ese momento lo veamos completamente desfoliado, que no tenga ni una hoja. Puede ser que esté pasando algún estrés de adaptarse a su nuevo entorno y pues en ese proceso pues perdió sus hojas y va a volver a renovarlas. Luego de esa columna de determinar si el árbol está vivo o está muerto, vamos entonces a tomarle la coordenada. Si el árbol está muerto, como quiera debemos de asignarle un número al árbol y debemos de tomarle la coordenada. Eso es bien importante. Vamos a tomar la coordenada con el GPS. Para los que es la primera vez que utilizan un GPS, siempre es bien importante validar en la pantalla del GPS que tengamos al menos 4 o 5 satélites encendidos y que la barra de abajo de la intensidad de la señal al menos tengamos 4, preferiblemente 5. ¿Por qué? Porque eso nos asegura que la coordenada que estamos tomando sea bastante fiel, o sea, sea bastante certera. Los GPS todos tienen un número de incertidumbre. En el caso de los que nosotros utilizamos, lo más fiel que llega a nuestro GPS es a más o menos 3 metros del árbol. Así que nosotros debemos de mirar también eso en la pantalla, que tengamos el menor número de incertidumbre posible y entonces tomar la coordenada. Luego entonces vamos a estar mirando si el árbol tiene flores o tiene frutos. Un árbol puede tener flores o frutos no necesariamente cuando ya está súper bien adaptado, sino a veces también lo hacen como una estrategia de supervivencia, de estrés. Así que siempre es bien importante nosotros tomar esos datos y anotarlos en nuestra hoja de datos cuando vayamos al monitoreo. Entonces luego pasamos a las observaciones sobre las hojas. Vamos a estar mirando en el árbol si el árbol tiene hojas o no. Si no tiene hojas, vamos a buscar entre las ramas si estamos viendo puntitos o comienzos de renuevo. Esto es importante porque eso nos deja saber que a pesar de que el árbol no tenga hojas, que pasó por algún periodo de estrés, el árbol pues está en proceso, ¿verdad?, de echar hojas nuevas. Así que eso es importante anotarlo. Luego de eso vamos a estarnos enfocando en las hojas específicas en herbivoría. Aquí siempre yo digo que nos convertimos un poco en detectives porque tenemos que mirar la hoja y por el tipo de mordida que vemos en la hoja, entonces eso nos va a indicar posiblemente qué tipo de insecto u oruga se puede estar alimentando. En el caso, por ejemplo, de los caculos o escarabajos, ellos tienden a alimentarse del borde de las hojas y tienden a dejar una mordida medio circular. Eso también lo hacen incluso las orugas. Cuando tenemos insectos mineros, dentro de la misma lámina de la hoja vamos a ver como unos caminitos que el insecto va haciendo y va alimentándose desde el tejido de adentro de la hoja. Así que eso nos ayuda ya a ir distinguiendo qué tipo de insecto pues, se está alimentando de esas hojas. Otra cosa que pedimos que se mire en las hojas es si hay presencia de manchas de algún color en particular. El signo usual de salud en unas hojas es que la hoja esté verde, a menos que no sea que en el caso de ese árbol la hoja ya tenga otra variación o otras manchas naturales, pero usualmente cuando comenzamos a ver manchas circulares, amarillentas, marrones o negras, tienden a ser o algún tipo de tejido muerto dentro de la hoja, tienden a ser probablemente algún virus o alguna bacteria que esté atacando, alguna enfermedad que esté atacando ese árbol a través de las hojas.
En el caso de un color amarillento general en la hoja, muchas veces tiende a ser que el suelo donde está el árbol no tiene muchos nutrientes presentes, así que puede manifestarse de esa manera, un color bastante general amarillento. Así que la coloración de las hojas nos va a decir a nosotros también cómo está ese árbol, si está saludable, si hay algún tipo de enfermedad o plaga que lo esté atacando. Otra cosa que nosotros también pedimos es que se miren si en las ramas o incluso en las mismas hojas podemos ver muerte apical o dieback, ¿verdad? Como se le llama en inglés. Se observa usualmente en las hojas, en las puntas de las hojas. Se puede ver como un comienzo, ¿verdad? De esa punta con un tejido completamente marrón o negro. Ya eso es tejido seco o muerto, que de continuar el estrés que está provocando esa muerte apical, eso va a continuar y la hoja completa se va a caer. Eso puede verse tanto en las hojas como en las ramas, sobre todo donde están los renuevos, y eso puede significar que ese árbol está pasando por un proceso de estrés severo. Puede ser por falta de agua, puede ser por alguna enfermedad o incluso por herbivoría. Aquí en el caso de muerte apical en las hojas, pues nosotros pedimos que se escriba una H en la columna si es en las hojas que se está observando y una R si se está observando en las ramas. Otra cosa que vamos a estar observando en el árbol es la condición del tallo. Si el tallo está raspado o está partido. En la misma hoja de datos van a ver una columna para cada una de esas condiciones y si aplica, pues entonces hacen un checkmark debajo de la que aplique. En el caso de las ramas y las raíces, las ramas, ¿qué vamos a ver en las ramas? Si las ramas están partidas o vemos presencia de ramas secas. Una rama seca, ¿cómo tú identificas una rama seca? Usualmente es una rama que la vas a ver completamente marrón, o sea, no la vas a ver probablemente como gordita como las otras ramas, la vas a ver desprovista de hojas, así que eso es presencia, ¿verdad?, de que esa rama pues está completamente muerta. Si nosotros vamos al campo y vemos ramas así, pues lo que hacemos es que tendemos a podárselas al árbol y así entonces lo ayudamos. Eso lo anotamos y en el caso de las raíces, si vemos exposición de raíces fuera del suelo, eso puede significar, ¿verdad?, que cuando se sembró ese árbol no se tapó bien y se dejaron raíces expuestas. Es bien importante cubrir esas raíces con suelo porque eso también puede afectar el progreso general del árbol e incluso se puede morir. Así que si vemos raíces expuestas, se marca y nosotros pasamos a corregir, ¿verdad?, a poner el suelo. Si no nos da tiempo, pues entonces es bien importante dejárselo saber al oficial de reforestación o al líder para cuando ellos vayan a dar mantenimiento, entonces puedan trabajar con el árbol. Que les comenté ahorita, sacar fotos para luego entonces ver qué pudiera estar afectando ese árbol. Siempre las fotos es nuestra evidencia para luego entonces identificar lo que no conocemos en el campo. Finalmente, y verdad, esta es una de mis partes favoritas del monitoreo, es el anotar las interacciones que estamos observando en ese espacio. O sea, nosotros estamos introduciendo árboles nuevos con el fin de que esos árboles aporten a traer otras especies que nos ayuden a seguir reforestando naturalmente el bosque. Entre esas especies tenemos insectos que son polinizadores, tenemos aves que se alimentan de frutos y semillas, tenemos aves que vienen y se alimentan de insectos, a lo mejor no se alimentan de frutos ni semillas, pero utilizan esos árboles para posarse o para percharse, ¿verdad?, que es el término que se utiliza. Así que esas interacciones que vamos a comenzar a estar viendo en ese espacio nos ayuda a nosotros a saber, ¿verdad?, si en efecto esa introducción de esos árboles está siendo exitosa. Nuestra meta no es nosotros ir directamente al campo y sembrar todos los árboles porque eso es imposible, sino nuestra meta es nosotros dar una ayuda, comenzar
con unas siembras y que poco a poco estas especies que son dispersores naturales como las aves, como los murciélagos, se encarguen de visitar esas áreas y luego sigan llegando a las semillas y pueda convertirse en un bosque futuro. Así que esas conexiones naturales es bien importante documentarlas. Incluso también sirven de cierta manera para cargar polen, que eso también es súper interesante. Así que todo lo que nosotros veamos de interacción es importante para ver entonces cómo este espacio va progresando y eventualmente se va a convertir en un bosque futuro. Como mencionamos en un principio, junto con el protocolo de monitoreo de siembras, nosotros también desarrollamos una hoja de ID para que acompañe la hoja de datos en el campo. En esta hoja de ID tenemos un resumen de información que nos puede ayudar a identificar tanto tipos de herbivoría, tipos de mancha que observemos en las hojas e incluso interacciones con organismos en estos espacios. Es recomendable revisarla antes de salir al campo y en caso de tener alguna duda o pregunta es bien importante que se puedan comunicar con el oficial que está designado, ¿verdad?, en el vivero que le corresponde al área de siembra. También nosotros siempre estamos a la mejor disposición, así que cualquier duda o pregunta que quieran comunicarse conmigo directamente pueden hacerlo vía correo electrónico. Les damos muchas gracias por darnos este espacio de su tiempo y pues hasta luego.